Era invierno. De esos inviernos que no caen con nieve, sino con polvo frío y viento seco que te quiebra los nudillos y la voz. El tipo de invierno del viejo oeste, donde el sol se ve pero no calienta, y los días se arrastran con la misma lentitud que los carretas viejas sobre piedra. En el borde del pequeño pueblo de Roca Seca, vivía una mujer sola. Su casa era una cabaña de tablas desiguales, con techo remendado por parches de lona, y una puerta que crujía incluso sin tocarla. Se llamaba Ángela. No era joven. No era anciana. Era algo que no tenía edad. Porque el tiempo, en su caso, se medía no en años, sino en ausencias. Había enviudado hacía 6 años. Su esposo, carpintero, murió en un derrumbe de mina donde no tenía que estar, pero fue por necesidad. Y desde entonces, Ángela vivía sola, acompañada solo por el sonido del viento, el humo de su olla, y el calor tenue del fuego que mantenía en su pequeña chimenea. No tenía hijos. No por falta de ganas, sino por lo que el médico llamó una pena profunda en el cuerpo. Lo intentó. Pero el cuerpo no floreció. Su rutina era simple. Se levantaba antes del sol, ponía agua a hervir, salía a buscar algo de leña seca, y luego se sentaba a tejer o a escribir pequeñas notas que nunca enviaba. De vez en cuando, cocinaba sopa. Sopa sencilla. De raíces, huesos, alguna verdura que hubiera sobrado en el mercado. Pero siempre tenía sopa. Porque una vez alguien le dijo: donde hay sopa caliente, no hay soledad total. Ese alguien había sido su madre, hacía décadas. Y aunque la voz ya no vivía, la frase lo hacía. Un día, al caer la tarde, cuando el cielo ya se teñía de cobre y las gallinas dormían antes de tiempo por el frío, Ángela escuchó algo extraño. Pasos. No un solo paso. Varios. Descoordinados. Livianos. Casi arrastrados. Se asomó por la ventana. El vidrio estaba empañado, pero aún así lo vio. Un hombre venía caminando por el sendero, con 3 niños pequeños pegados a su cuerpo como ramas a un tronco en llamas. El mayor no tendría más de 12. El más pequeño, tal vez 4. El hombre parecía joven, pero marchito. Su abrigo estaba hecho jirones. Su sombrero apenas le cubría la cabeza. Y los niños iban con mantas atadas como capas de superhéroes tristes. Ángela no pensó. Solo abrió la puerta. El hombre se detuvo, como si temiera haber cruzado una línea invisible. No venimos a quedarnos, dijo con voz ronca. Solo buscamos algo caliente. Ángela asintió. No tengo mucho, respondió. Pero tengo sopa. Los ojos del niño más pequeño se abrieron como si eso fuera oro. El mayor se quedó quieto, desconfiado. El del medio tosió. Ángela los hizo pasar. El hombre titubeó. No quiero abusar, murmuró. Si fuera abuso, ya le habría cerrado la puerta, le dijo ella con dulzura firme. Entraron. Y entonces, por primera vez en años, la cabaña no estuvo sola. La olla aún no hervía del todo, pero el aroma llenaba el espacio con promesa. Los niños se sentaron cerca del fuego. El más pequeño se acurrucó en una manta que Ángela le ofreció sin preguntar. El hombre se quedó de pie. Soy Simón, dijo al fin. Ellos son mis sobrinos. ¿Y sus padres? Preguntó Ángela sin juicio, solo con voz baja. Murieron. Fiebre negra. Hace 3 semanas. En la frontera. ¿Y usted? Yo, no sé si soy padre, tío, o simple intento de escudo. Pero son todo lo que tengo. Ángela asintió. No dijo lo típico. No dijo lo siento. No dijo qué tragedia. Solo dijo: ¿cómo les gusta la sopa? La cena fue silenciosa al principio. Los niños comieron con una rapidez que partía el alma. Pero luego, al sentirse tibios por dentro, comenzaron a relajar los hombros, a mirarse, incluso a soltar alguna risa. Simón no comía. Solo miraba. Con la cara de quien lleva días sin dormir por vigilar sueños ajenos. Ángela le sirvió un tazón. Tiene que comer usted también. No me diga que no tiene hambre, porque los ojos no mienten.
Simón comió. Despacio. Con respeto. Como si cada cucharada fuera prestada. Cuando terminaron, Ángela sacó unas mantas viejas. Tengo poco espacio, pero si se acomodan, pueden pasar la noche. Afuera no se puede dormir esta noche. Ni mañana. Ni ninguna en este invierno. Simón la miró con algo que no era solo gratitud. Era desconcierto. Como si no entendiera por qué alguien sería tan generoso sin pedir nada. No quiero que piensen que... No pienso nada, lo interrumpió ella. Solo hago sopa. Y donde hay sopa, ya le dije, no hay soledad total. Esa noche, la casa respiró como no lo había hecho en años. El fuego no se apagó. Los niños roncaban bajito. Y Simón, que dormía en el suelo, apenas cerró los ojos. Ángela tampoco dormía. Se quedó en su mecedora, tejiendo con hilos viejos que parecían nudos del alma. Y pensó. En su esposo. En los hijos que no llegaron. En la soledad. Y en cómo, sin buscarlo, esa noche su hogar volvió a tener calor humano. No por el fuego. No por la sopa. Sino por el coraje de recibir a quienes no traen nada, salvo necesidad. A la mañana siguiente, el silencio no era el mismo. Ya no era ese silencio hueco de las casas sin pasos ni risas. Era un silencio de espera, de tibieza, de cosas nuevas por aprender. Ángela se despertó antes del sol, como siempre, pero por primera vez en mucho tiempo, con ganas. La sopa había sobrado un poco, así que la volvió a calentar. No porque hiciera falta, sino porque a veces, el calor no va al estómago, va al alma. Los niños despertaron uno a uno, con los ojos hinchados pero ya sin miedo. El más pequeño, que aún no hablaba mucho, se le acercó a Ángela y le tomó la mano. Gracias, susurró. No tenía que decir más. Simón fue el último en levantarse. Parecía más cansado que el día anterior. No solo del cuerpo, sino del alma. Tenía la expresión de los hombres que ya no esperan nada, y por eso todo lo bueno les parece increíble. Hoy seguimos camino, dijo, bajando la vista. No podemos quedarnos. Ángela le sirvió un tazón de agua caliente con hierbas. ¿Y a dónde van? Silencio. No lo sé. Entonces no van a ningún lado. Y si no van a ningún lado, entonces pueden quedarse un día más. Simón la miró. No con desafío. Con humildad profunda. ¿Por qué hace esto? Porque alguna vez alguien me dijo que si uno tiene un poco de sopa, puede dar un poco de esperanza. Ese día, Ángela cocinó pan. No era costumbre, pero algo dentro de ella quería que el olor llenara la casa como nunca antes. Los niños ayudaron. Uno trajo leña. Otro lavó verduras. El más pequeño la seguía a todos lados, con la mirada grande y callada. Simón reparó una bisagra de la puerta. Luego, sin que nadie se lo pidiera, arregló las tejas flojas del techo. Si nos vamos, al menos dejaré algo hecho, dijo. Usted ya dejó algo hecho, respondió Ángela. Dejó calor. Pero no todo el pueblo pensaba igual. Desde que los vieron llegar, hubo murmullos. Primero en la cantina. Luego en la panadería. Después, entre los corredores del pequeño templo del pastor Willis. ¿Quién es ese forastero? Decían. ¿Y por qué se mete en casa de esa viuda tan rara? ¿Y de dónde salieron esos niños? El pueblo era pequeño. Y como todos los pueblos pequeños, el chisme era más veloz que la ayuda. Un par de días después, el sheriff apareció. No con violencia, pero sí con el peso de quien cree que todo lo que no entiende es una amenaza. Señora Ángela, dijo, bajando del caballo. Me han dicho que está usted dando refugio a un desconocido. No es desconocido. Se llama Simón. Y esos niños no son problema para nadie. ¿Tiene usted cómo comprobar eso? ¿Y usted tiene cómo comprobar que no? El sheriff no era malo. Solo era el reflejo de una comunidad acostumbrada al miedo. Solo venimos a cuidar el orden, dijo. Ángela se cruzó de brazos. Aquí no hay desorden. Solo hay sopa, mantas, y alguien que necesitaba techo. Y mientras yo viva,
esta casa no va a cerrar su puerta al que no tiene a dónde ir. El sheriff la miró un largo rato. No dijo más. Solo asintió, y se fue. Cuando la puerta se cerró, Simón suspiró. Podríamos irnos. No quiero causarle problemas. Escuche bien, le dijo Ángela. Ya bastante duro fue su camino hasta aquí. No voy a dejar que se siga moviendo como si su vida no valiera. Esta es su casa. Por un día, una semana, o el tiempo que necesiten. Simón la miró. Y no dijo gracias. Porque hay momentos donde el agradecimiento no se dice. Se vive. Los días pasaron. La casa se llenó de olores. Sopa, pan, café. Pero también de sonidos. La risa breve del niño más pequeño. El rasgueo de una armónica vieja que Simón encontró. Y las voces suaves de una mujer que volvía a hablar, no por costumbre, sino por gusto. Los niños ya no tenían miedo a dormir. Jugaban entre los troncos. Uno incluso empezó a escribir en un cuaderno que Ángela guardaba de su esposo. Una noche, Simón se sentó junto al fuego y, con la voz rota, le dijo: «Nunca he tenido un hogar». Ángela lo miró. ¿Y ahora? Silencio. Ahora, empiezo a creer que uno puede construirse, aunque sea con pedazos. Pero no todo podía ser paz. Un vecino del pueblo, don Ezequiel, era de los que creía que todo acto de bondad tenía un precio oculto. Antiguo minero, ahora comerciante, tenía poder en Roca Seca. Y celos. Porque hacía tiempo había intentado cortejar a Ángela. Y ella lo rechazó con respeto, pero sin duda. Cuando supo que un forastero vivía con ella, no tardó en hablar con el sheriff, con el pastor, con todos los oídos disponibles. Ese hombre es un prófugo, decía. No viene con papeles. No tiene trabajo. ¿Quién garantiza que no es un ladrón? Una tarde, mientras Simón recogía leña con los niños, fue interceptado. «Oye tú», dijo Ezequiel. «¿Crees que puedes vivir aquí sin dar explicaciones?» «No busco problemas», respondió Simón. «Pues aquí los problemas te van a encontrar». Le empujó el hombro. Los niños se asustaron. Uno gritó: «¡Tío!». Simón no reaccionó con violencia. Solo retrocedió, con la misma dignidad de quien ha aprendido que no todo se responde con puños. Pero Ezequiel no quería pelea. Quería que se fueran. Y cada día sembraba más rumores. Ángela, al enterarse, no se acobardó. Fue a la iglesia, al mercado, a donde hiciera falta. Si ayudar a un hombre y 3 niños es pecado, entonces réstenme de sus oraciones. Y aunque muchos callaban por miedo, otros comenzaron a acercarse. La señora Cora llevó unas mantas. El joven Julián donó un par de botas usadas. El pastor, sin decir palabra, dejó una caja de velas en la puerta. Porque cuando la bondad se contagia, el odio pierde fuerza. Una noche, Ángela se sentó junto a Simón, mientras los niños dormían. «Usted trajo hambre», le dijo. «Pero también trajo algo que yo creía perdido». «¿Qué cosa?» «La sensación de que esta casa es hogar otra vez». Simón bajó la cabeza. «Yo llegué con las manos vacías». A veces, las manos vacías son las únicas que pueden sostener lo esencial. Y entonces, por primera vez, él lloró. No de tristeza, sino de permiso. El permiso de dejarse ayudar. El permiso de no ser solo protector, sino protegido. El permiso de volver a sentir que la vida puede dar algo bueno. Pasaron los días, y con ellos, el invierno fue cediendo. No del todo. Aún había noches en que el hielo arañaba las paredes, y el viento parecía recordar penas antiguas. Pero dentro de la cabaña, algo había cambiado. Los niños ya no caminaban pegados a las paredes. Jugaban. Se peleaban por quien ponía más leña al fuego. Reían con la boca llena. Uno de ellos incluso dibujó un retrato de Ángela en una hoja vieja de periódico. Ella lo colgó, como si fuera una pintura de valor. Y lo era. Porque no había precio para ese gesto. Simón, por su parte, se había convertido en algo más que huésped. Arreglaba techos, cortaba leña, ayudaba a las viudas del pueblo.
A veces regresaba con la cara llena de polvo, y en vez de descansar, se ponía a pelar papas junto a Ángela sin que nadie lo pidiera. No hablaban mucho. Pero cada vez que ella lo miraba, él bajaba la vista, y luego volvía a levantarla. Como si algo dentro de él estuviera encontrando su lugar. Una tarde, mientras los niños dormían la siesta, Ángela le ofreció café. ¿Alguna vez pensó que viviría así? Le preguntó. No. Siempre creí que moriría en el camino. ¿Y ahora? Ahora, me despierto con miedo de que esto sea un sueño. Ella sonrió. Esto no es un sueño. Es sopa y madera vieja. Y eso, es más real que todo. Simón tragó saliva. No tengo nada para dar. Ángela lo miró fijamente. Lo único que usted no tiene, es excusa para no quedarse. Pero el pasado no es una puerta que se cierra sin llave. Y tarde o temprano, la historia golpea, incluso cuando uno ya aprendió a vivir en paz. Un día, mientras Simón ayudaba a construir un corral en la casa del viejo Marcelo, un forastero llegó al pueblo. No venía en carreta. Venía a caballo. Con el sombrero bajo y los ojos afilados. Preguntó por Simón. Dijo ser amigo de otro tiempo. Pero su voz, no era de amigo. El sheriff, aún con reservas, avisó a Ángela. Ese hombre no viene por cortesía, le dijo. ¿Quiere que lo eche? Ángela negó con la cabeza. No. Pero estaré preparada. Esa noche, Simón no durmió. Sentado al lado del fuego, con los niños dormidos y Ángela tejiendo, se sinceró. Ese hombre, es de mi pasado. Fuimos parte de un grupo que, hacía cosas malas. Yo me salí. Porque vi a esos niños perder a sus padres. Y entendí que si no me alejaba, iba a morir también. Y ahora él me sigue. No por odio, sino por orgullo. Ángela dejó las agujas. ¿Y qué quiere de usted? Que regrese. Que pague. Que le demuestre que nadie se salva así nomás. ¿Y qué va a hacer? Simón la miró con ojos cansados. No lo sé. Ella se acercó. Le puso la mano sobre el hombro. Mire bien alrededor. Mire la mesa. Mire esos zapatos rotos secándose al fuego. Mire esas 3 mantas enrolladas. ¿Ve eso? Él asintió. Eso, es su salvación. El forastero apareció al día siguiente. Se paró frente a la casa. No gritó. Solo esperó. Simón salió. Los niños miraban desde dentro. Ángela se mantuvo cerca, con la olla aún sobre el fuego. No vine a pelear, dijo el forastero. Solo quiero oírte decir que te fuiste porque tenías miedo. Simón lo miró. No me fui por miedo. Me fui por dignidad. El otro rió con desdén. Eso dicen todos cuando encuentran una mujer que les calienta la cama. Y antes de que pudiera decir más, Ángela salió. No con armas. Con una cuchara de madera. Aquí no se habla así. Aquí no se insulta a quien carga con 3 vidas en sus brazos. Aquí, se sirve sopa. Y si no quiere, puede seguir su camino. El forastero dudó. Miró a Simón. Luego al niño más pequeño, que lo observaba desde la ventana. Y sin más, se giró. Subió al caballo. Y se fue. Esa noche, Simón no dijo nada. Solo se arrodilló frente a la olla, hundió la cara en las manos, y lloró. Ángela no lo tocó. No dijo nada. Solo dejó que el fuego hiciera su parte. Desde entonces, el pueblo ya no lo miraba igual. No era el forastero. Era el que se quedó. Y aunque aún había quienes desconfiaban, el silencio se hizo respeto. La señora Cora tejió una manta nueva. Julián le trajo un espejo viejo para el baño. El pastor Willis bendijo la casa con agua y pan. Porque cuando alguien demuestra que viene a construir, el pueblo, tarde o temprano, abre la puerta. Una tarde, uno de los niños preguntó. Tía Ángela, ¿tú fuiste mamá? Ella lo pensó. No. Pero creo que ahora, estoy aprendiendo a hacerlo. El niño la abrazó. A mí me gustas más que muchas mamás. Simón se acercó. ¿Tú fuiste esposa feliz? No siempre. Pero fui esposa amada. Que es distinto.
¿Y ahora? Ella le sostuvo la mirada. Ahora, soy mujer completa. Y el sol se puso. Pero ya no era el mismo. Era un sol que no se escondía con tristeza. Era un sol que despedía a un día lleno. Lleno de pasos. De gestos. De memoria. Porque la sopa ya no era solo sopa. Era la manera en que el corazón hablaba. Los días comenzaron a repetirse, pero no por rutina, sino por armonía. Las mañanas olían a pan, leña y café. Las tardes, a tierra húmeda y sopa nueva. Las noches, al roce de mantas viejas compartidas por cuerpos cansados pero tranquilos. Ángela ya no hablaba sola. Ahora, cuando encendía el fuego, escuchaba pasos. Cuando escribía en su cuaderno viejo, alguien siempre se asomaba a preguntar: ¿qué anota, tía Ángela? La vida, respondía. Simón, mientras tanto, empezó a trabajar oficialmente en el taller del pueblo. El dueño del aserradero, un hombre duro de palabra corta, le dio trabajo sin preguntar demasiado. Usted levanta las vigas como si le doliera no trabajar. Eso es suficiente. Simón lo agradeció, pero nunca olvidó lo que tenía en casa. No era el trabajo lo que lo sostenía. Era la sopa, el silencio compartido y los ojos de Ángela. Los niños fueron admitidos en la escuelita del pueblo. Llegaron con miedo, pero se fueron ganando miradas. No por ser los mejores, sino por ser amables. Un día, uno de ellos, el del medio, defendió a otro niño que era burlado por su ropa rota. Todos tenemos roto algo, dijo. Lo importante es con quién compartimos el hilo. Un domingo, el pastor Willis los invitó a sentarse adelante, en misa. Esta familia nueva ha traído más bendición con su olla que muchos con Biblias, dijo. Ángela bajó la cabeza. No por vergüenza, sino por modestia. Simón la tomó de la mano. No lo había hecho antes, nunca en público. Pero ese gesto fue todo. Porque las palabras ya no eran necesarias. Por las tardes, Simón aprendió a leer mejor. Ángela le enseñaba con paciencia. Mientras los niños hacían tareas, ellos leían juntos. Fragmentos. Cartas antiguas. Poesías. Una noche, Simón leyó una frase que se le quedó en la garganta. Uno no encuentra el amor, lo cultiva, como el fuego, con poco y con fe. Miró a Ángela. Ella ya lo miraba. Y entre los dos, hubo un silencio tan lleno, que parecía música. El tiempo no detuvo su paso. El más pequeño de los niños aprendió a escribir su nombre. El mayor empezó a tallar figuras en madera. Y el del medio, se convirtió en el mejor narrador de cuentos del pueblo. Ángela, al verlos crecer, sentía que cada día se le cosía un pedazo nuevo en el corazón. No eran sus hijos de sangre. Pero lo eran de pan, de sopa, y de silencio compartido. Simón, una tarde, llegó con un papel arrugado. Una oferta de trabajo en una ciudad lejana. Más dinero. Mejores condiciones. Podemos empezar de cero allá, dijo. Ángela no lo detuvo. Si eso es lo que quieres, yo no seré cadena. Pero esa noche, mientras dormían, el niño más pequeño despertó llorando. No quiero irme de aquí. Aquí aprendí a dormir. Simón lo abrazó. Y entonces comprendió. No todo lo mejor está en lo grande. A veces lo mejor está donde uno fue recibido con una cuchara de sopa. A la mañana siguiente, quemó el papel. Mi hogar no tiene precio, le dijo a Ángela. Ella no respondió. Solo le sirvió un café más fuerte que de costumbre. Y le tocó la mano como quien dice: gracias por elegir quedarte. Con los años, la casa creció. No en paredes. En calor. Las vecinas venían a pedir recetas. Los niños del pueblo jugaban en el patio. Los adolescentes pedían consejo a Simón, que ya no era el forastero. Ahora era don Simón. ¿Y Ángela? Ángela tejía. Pero no solo con hilo. Tejía con palabras. Con frases. Con fuego. Una tarde escribió: la vida me trajo sopa y soledad. Pero un día llegaron 3 niños hambrientos, y ya no tuve miedo al invierno.
Y guardó esa nota junto a su Biblia. Porque sabía que no todos los milagros vienen con ángeles. A veces, vienen con hambre. El último invierno fue el más frío en décadas. Pero nadie en la casa lo notó. Porque el fuego ya no era solo leña. Era voz. Era canción. Era memoria. Un día, el niño más pequeño, ya crecido, preparó él mismo la sopa. Ángela lo observaba desde su silla, ya más cansada. Pero con los ojos vivos. ¿Qué tal me quedó? Preguntó. Aún no es la mía, pero es mejor. Porque tiene tu risa. Simón ya no trabajaba en el aserradero. Se dedicaba a enseñar a otros a construir. Hacía bancos, mesas, y reparaba techos como si fuera arte. Una mañana, al regresar de entregar una banca, encontró en el patio a Ángela dormida en su silla. No se asustó. Solo se arrodilló. Y entendió. Porque Ángela no se fue. Solo se quedó en el fuego. Esa noche, los niños, ya hombres, comieron sopa en su honor. La sirvieron en su vieja olla. Y en silencio, uno por uno, contaron lo que Ángela les enseñó. A escribir. A no tener miedo. A llorar sin vergüenza. A vivir sin tener que huir. Y luego, Simón se acercó al fuego. No dijo discurso. Solo puso la cuchara de madera sobre la mesa y murmuró. Gracias por hacer de esta casa una tierra sagrada. Desde entonces, todos los inviernos, el fuego no se apaga. Porque la casa de Ángela, la de la sopa, ya no es solo una casa. Es refugio. Es memoria. Es el lugar donde, una vez, una mujer sin hijos, sin esposo y sin nada, lo dio todo. Y al hacerlo, lo cambió todo. Pasaron los años. Los niños dejaron de ser niños. Uno se hizo aprendiz de carpintero. Otro, aficionado a las letras. El más pequeño, curioso como él solo, soñaba con ser maestro. Simón y Ángela ya no dormían en extremos de la casa. Compartían el mismo cuarto, la misma cama, los mismos silencios al amanecer. Nunca hubo boda. Nunca hubo papeles. Pero tampoco hizo falta. Porque cuando uno pone un corazón al fuego cada noche y alguien lo cuida hasta que hierve, eso ya es sagrado. Ángela no volvió a hablar del pasado. Pero a veces, cuando escribía en su cuaderno viejo, una lágrima caía y se secaba antes de tocar el papel. Simón, en cambio, sí empezó a contar historias. No las suyas. Las de los niños. Contaba cómo uno venció su tartamudeo, leyendo en voz alta frente al pastor. Como otro compartía su pan del recreo sin que nadie lo viera. Y cómo el menor una vez se quedó bajo la lluvia ayudando a una anciana a juntar leña. Un día, los tres se acercaron a Simón y le dijeron: «Queremos plantar un árbol». «¿Un árbol?», preguntó. «Sí. Donde ella solía sentarse. Uno que crezca hacia adentro también». Y lo hicieron. Un nogal pequeño, justo frente a la ventana de la cocina. Simón cavó. Ellos regaron. Y juntos, le hablaron. «Crece, pero no te vayas. Quédate como ella». El árbol, dicen, creció rápido. Como si reconociera el suelo. Como si supiera que ahí, había lágrimas, pan, y una cuchara de madera enterrada con cariño. Un día llegó una mujer al pueblo. Cabello canoso, ojos cansados, con un niño en brazos. Pidió agua. Nadie la miró mal, pero nadie la ayudó. Hasta que el menor de los tres, ahora ya hombre, la vio. La llevó a la vieja casa. Sirvió sopa. La dejó dormir. Y en la mañana, le dijo: «Usted no tiene que darme las gracias. Esta casa no es mía. Es de una mujer que hace años me enseñó que donde hay sopa, no debe haber soledad». La mujer lloró. Y el niño, al probar su primer bocado, sonrió con todos los dientes. Así comenzó la segunda etapa de esa casa. Ya no era solo un hogar. Era una estación del alma. Simón ya estaba viejo. Sus pasos eran más cortos, sus manos más huesudas. Pero sus ojos, seguían atentos. Cada invierno, alguien llegaba. Alguien roto. Alguien solo. Alguien con hambre de cuerpo o de espíritu.
Y siempre, siempre, había sopa. Un caldero nuevo reemplazó al viejo, pero la cuchara de Ángela seguía ahí, colgada, como si aún la usara. Un día, uno de los muchachos preguntó, ¿por qué no abrimos un albergue? ¿Un cartel, una estructura, algo? Simón negó con la cabeza. Porque esto no es un negocio. Es un acto. Y los actos no necesitan nombre. Y así siguieron. Sin nombre. Sin estructura. Pero con fuego. Y con fe. La casa tuvo más manos que paredes. Más platos que sillas. Más abrazos que reglas. Y cada vez que alguien decía, ¿dónde estoy? La respuesta era la misma. Estás donde el hambre no es castigo. Estás donde una vez una mujer sin nada, lo dio todo. El día que Simón murió, no hubo procesión. No hubo flores caras. No hubo traje. Solo hubo leña, pan y sopa. Los tres hombres, los niños de antes, lo velaron en la sala. Lo envolvieron en la manta tejida por Ángela. Y bajo el árbol, lo enterraron. Junto a él, una caja. Con el cuaderno de Ángela. Una carta que decía, te amé sin palabras. Porque no hacía falta. Y eso fue suficiente. Y, por supuesto, la cuchara de madera. Años después, la casa seguía viva. Ya no estaba Simón. Ya no estaba Ángela. Pero el árbol, ahora enorme, cobijaba nuevas infancias. Nuevos pasos. Nuevas historias. Los nietos de los niños originales jugaban en el porche. Y cada vez que alguien nuevo llegaba, uno de los hombres, ya viejos, salía, le abría la puerta y decía, aquí hay sopa. Y si hay sopa, usted ya no está solo. Un periodista llegó una vez, queriendo escribir sobre el hogar de la bondad anónima. Preguntó quién fundó aquello. Uno de los hombres señaló la pared. Allí, colgada entre fotos amarillas, estaba una frase escrita a mano. Él llegó con 3 niños hambrientos. Ella solo tenía sopa y un corazón. Y con eso, lo cambió todo. El periodista cerró su libreta. ¿Y cómo la llamaban a ella? No la llamaban. Ella venía sola. Con la olla. Y todos sabían que el día estaba a salvo.